Capítulo 7, parte 1. Félix, por fin después de mucho tiempo, se había quedado dormido, pero algo lo despertó de súbito, y es que sintió un aire frío cerca de su oreja, a lo que al principio hizo caso omiso, pero lo que lo hizo abrir los ojos fue una voz a lo lejos, o eso pensaba él, una voz angelical y tenue que lo llamaba. No por su nombre, lo llamaba papá. Pensó que seguía durmiendo. De nuevo, la profundamente voz que lo hizo dormitar. Estaba un poco más alerta. Por un momento olvidó que se encontraba en su anterior casa y no en el departamento de la otra ciudad. Ahí habían niños. Pensó por un momento que era algún pequeño llamando a su papá, pero de nuevo esa voz que ahora, sin abrir los ojos, fue escuchada desde la ventana que daba a su jardín. Solo que ahora la escuchó más cercana, como si el niño estuviera parado justo detrás de él. Abrió los ojos y se dio cuenta que no estaba en aquel departamento. Estaba en su casa y no tenía vecinos cercanos con niños. Y antes de que se incorporara, sonó el teléfono, el cual hizo que se levantara como resorte, dando un salto. Algo presentía, pero no sabía qué podía ser. Era quien se imaginaba, Félix. El señor Kyle, muy alterado, para decirle que la amiga de Sandy le había llamado para avisarle que ya había entrado en labor de parto. Así que en cualquier momento llegaría al mundo el bebé de Sandy. Tenían que darse prisa para auxiliarlas en lo que necesitaran. Ya solo pedían al cielo llegar a tiempo por cualquier eventualidad. Debían estar al pendiente por si algo saliera mal, llevar deprisa a Sandy al hospital. Había sido una necedad el no querer llevar un control médico, y con esto también se les dificultaría hablar con ella como lo tenían pensado. Entonces debían darse prisa. Quedó Félix de pasar por él para llegar lo más pronto posible a casa de Sandy. Tocaban la puerta con insistencia mientras Sandy se quejaba con su amiga de que tenía ya contracciones y debía preparar todo. Su amiga le dijo que tuviera calma, que ella estaba preparando todo, pero tenía que abrir la puerta. Sandy se molestó con ella por eso. Sabía que no esperaban a nadie. Entonces, ¿quién diablos podía ser ahora? Era obvio que Sandy no sabía que Félix y el señor Kyle son los que tocaban a su puerta. Todo se estaba volviendo un caos. Estaban llenos de preocupación por lo que se avecinaba. La amiga de Sandy la dejó un momento para ir a abrir, mientras detrás de ella escuchaba a Sandy maldecir una y otra vez por los dolores. Abrió rápidamente y los hizo pasar, diciéndoles que se daría prisa con todo lo necesario para el parto. El señor Kyle y Félix cruzaron miradas pensando en qué seguía ahora. No podían quedarse solo ahí parados. Tenían que ayudar. El señor Kyle sacó de inmediato su teléfono para tenerlo a mano en caso de necesitar asistencia médica. Ellos estaban en la sala y podían escuchar los quejidos de Sandy que venían desde la parte arriba en su recámara. Félix entró en confusión total. Estaba nervioso y no sabía qué hacer. Caminaba de un lado a otro pensativo. Después caminó en dirección a la escalera para subir, pero fue detenido por el señor Kyle. Le hizo una seña con la mano de que tuviera calma. Pensó que tal vez, si Sandy lo veía ahora que estaba por dar a luz, podía inquietarse y acelerar el parto, o algo peor. Después de todo, ella ignoraba su presencia. Félix entendió y así lo hizo. Esperó y se sentó un momento mientras metía su cabeza entre sus rodillas. Se sentía mal de escuchar a la pobre de Sandy. Después de un rato ya no escucharon nada más. Se preocuparon porque no se escuchó ningún llanto de bebé.
si ya hubiera dado Sandy a luz. No entendían qué pasaba. No sabían si subían o esperaban a que su amiga bajara para comunicarles algo sobre lo que pasaba en aquella habitación. Escucharon que se abría una puerta. Los dos miraron a la escalera esperando ver a la chica para que les diera los pormenores de lo sucedido. La chica salió tranquilamente. Solo la veían bajar angustiados. ¿Cómo era posible que de un momento a otro se quedara callada Sandy? Su amiga les daría la respuesta. La joven les dijo que ella pensaba que el bebé estaría a punto de nacer. Tenía todo listo en la cama, pero de un momento a otro Sandy se quedó callada como ida, como si hubiera entrado en una paz muy profunda. Dejó de quejarse y ella le preguntó si se encontraba bien. Sandy no despegaba la vista del techo. Tardó unos segundos así hasta que lentamente bajó la cabeza y con semblante tranquilo, lo contrario al de su amiga, que mientras les decía todo eso estaba pálida y asustada, le dijo que aún no era la hora. Pero eso no era todo. Lo que más la sorprendió era que le dijo que hiciera subir a Félix y el señor Kyle, que tenía que hablar con ellos, que el bebé aún esperaría para nacer un poco más. Sandy no tenía manera de saber que ellos se encontraban en su casa. En todo momento, su amiga, por indicaciones del señor Kyle, se lo ocultó. No habían hablado y su amiga tampoco había hecho mención de ellos. Entonces, ¿cómo podía saber ella que ahí se encontraban los hombres? Esto hizo que su amiga, que le había ocultado la visita de ellos, se asustara. Además, cuando tocaron a la puerta, Sandy estaba gritando llena de dolores. No pudo escuchar nada más. Los dos hombres se miraron buscando respuesta. La misma Sandy les estaba dando pauta para que pudieran hablar con ella. No debían perder tiempo. Tenían que aprovechar esa pausa antes de su parto. Félix no sabía qué decir. Había llegado la hora de enfrentar no solo a Sandy, también a su pasado. No podían dar marcha atrás. Era hoy o nunca. Subieron lentamente los escalones, como si a la vez quisieran que se les hicieran eternos para no enfrentar lo que ahí arriba encontrarían. Pero debían darse valor, escuchar lo que Sandy les tenía que decir. Sabían de una u otra manera que no era nada agradable lo que escucharían. Todo ahí era un misterio total. La amiga de Sandy abrió lentamente la puerta de la habitación para asegurarse de que su amiga estuviera bien y despierta, mientras los hombres aguardaban a que la chica les diera la indicación de entrar. Miraban al piso de un lado a otro, escucharon la voz de Sandy que les pedía que pasaran. Ella misma les hablaba. Entonces, al acercarse al marco de la puerta, sintieron un frío que no sintieron abajo. No era un clima muy adecuado para una habitación en donde no tardaba en llegar al mundo un bebé. De nuevo, cruzaron miradas y entraron para no hacer esperar a su anfitriona. Sandy estaba acostada en su cama, cubierta con una manta gruesa, sumamente pálida, ojerosa y muy desmejorada. Al contrario, recordó Félix de cómo se veía su esposa antes de dar a luz. Rozagante, feliz, todo lo contrario de su antes amiga. Parecía que no todo iba tan bien como su amiga les había platicado. Y es que no era para menos. Sin vigilancia médica no podían esperar ver otra cosa. Sandy les sonrió débilmente y les agradeció que estuvieran ahí con ella. Quiso acomodarse con sus almohadas para quedar mejor sentada, pero le dificultaba hacerlo por su abultado abdomen. Félix la miró pensando en que tal vez no sería solo un pequeño. Parecía que estaba esperando a unos gemelos, pero sería difícil saberlo ya que jamás se hizo ningún estudio. Su amiga la ayudó para que estuviera más cómoda y le pidió acercarle
una silla más. En su habitación solo se encontraba una. El señor Kyle le dijo que él iría por ella, que solo le indicaran dónde podía tomarla. La joven le dijo que la siguiera y salieron de la habitación dejando a Félix y Sandy frente a frente, después de muchos años de no verse y de no saber uno del otro. Félix quería sonreírle, o al menos lo intentaba, pero no podía. No olvidaba lo que había sucedido, no dejaba de observarle el vientre, y ella se dio cuenta de este hecho. Entonces abrió sus labios para decir unas palabras que romperían el silencio que había entre ellos, diciéndole a Félix que entendía lo que estaba pensando en esos momentos, y era justo en el pasado que no le podía perdonar lo que ella injustamente o por ignorancia y sobre todo por amor a él hizo con aquel supuesto hechizo, que ahora sabían nunca lo fue. Y también el saber que ella ahora sería madre y ella por su estupidez les arrebató sin quererlo a su hijo. En ese momento empezó a derramar lágrimas. En ese momento entró el señor Kyle y su amiga para sentarse a un lado de la cama en silencio, como espectadores de una terrible confesión que se aproximaba. Seguían en silencio, escuchando solo lo que Sandy tuviera que decirles. Algo terrible había hecho, además de lo de años atrás, y que estaban a punto de enterarse. Pero antes le preguntó a Félix por su esposa. Él se molestó, se sintió burlado, pues no esperaría que se encontrara bien después de lo que provocó la misma Sandy. Se levantó de la silla molesto, a punto de contestarle groseramente, y de nuevo la intervención del señor Kyle se hizo presente. Lo tomó del brazo y lo hizo sentar solo con la mirada. En ella pudo ver Félix que le pedía un poco de prudencia. Los hechos ya estaban y nada ganaba con alterarse. Entonces le dijo tranquilamente: «No olvides a qué venimos». Lo hizo entrar en razón. No era el momento de reproches. Entonces Félix respiró y le contestó que seguía en aquella clínica mental desde que se alejaron de la ciudad, que seguía perdida y no recuperaba su cordura. Esto le dolía enormemente y por ella estaba él ahí. Necesitaba saber muchas cosas que estaban pasando, cosas que seguían alterando su vida de manera importante y que él no lograba entender. Sandy le dijo que entendía su sentir y agradecía a él que quisiera escuchar todo lo que ella tenía que decir. No sería fácil de escuchar y entender, pero eso lo hizo por desesperación aquella vez. Todos ahí se miraron sin entender qué es lo que ella les quería decir. El señor Kyle le dijo que la escucharían, pero que evitara alterarse. Después de todo, no querían dañar por ningún motivo a su bebé. Entonces, Sandy se rió por lo bajo y les dijo: «El bebé estará bien. A él no le pasará nada. No se afectará con nada de lo que diga o haga. A él no le afecta nada». Y mientras les decía esto, se limpiaba la cara de un sudor que tenía en la frente a pesar del frío que hacía en su habitación. Cada vez entendían menos y se preocupaban más. ¿Qué es lo que Sandy ocultaba?, pensaban Félix y el señor Kyle. ¿Qué era eso que tenía que confesarles? Había hecho en desesperación. No podían hacer nada más que escuchar lo que ella le confesaría. Félix le dijo que podía hablar, que ellos estaban ahí para eso. Entonces Sandy comenzó recordando lo que vivieron aquella noche en casa de Félix, cuando sucedió lo de su bebé en la cuna, cuando regresaron de desenterrar a su gato Black. La cara de enojo que tenía Félix
cambió por una tristeza. No pudo evitar a su querido gato Black, ese gato que tanto lo acompañó y que sacrificaron aquella noche. Él pagó un precio al igual que su hijo. Pobre animalito, pensó, lo que sufrió. Pero la voz de Sandy lo regresó a la realidad. Seguía diciéndoles que al ver ella lo que sucedía con el bebé, lo que Félix y su esposa estaban sufriendo con la situación de su hijo, y ella, al sentirse culpable de este hecho, hizo algo por desesperación, pensando en que así tal vez ayudaría al niño, lo salvaría de aquel ser endemoniado de vapor. Se había formado para llevarse a la criatura. Cuando su esposa quiso tomarlo, cuando el mismo Félix también, y esa bruma los arrojó a un lado, cuando el pobre bebé fue elevado de su cuna y después lo que no querían recordar que pasó. Mientras todo esto pasaba y ella solo era una expectante más, se le ocurrió en ese momento decir que ella estaba dispuesta a dar su alma a lo que fuera que estuviera ahí, incluso si tenía un hijo, pero que no dañara al bebé de Félix, que no se lo llevara, que ella haría lo que sea, algo que no pensó con cordura y que gracias a eso cometió un grave error de nuevo. Seguían todos sin entender qué es de lo que hablaba Sandy. Entonces le preguntó desafiante Félix quién era el padre del hijo que esperaba, esperando por respuesta cualquier nombre de un tipo cualquiera, pero jamás se esperó la respuesta que saldría de boca de Sandy. Ni él, ni el señor Kyle, ni su misma amiga que había estado con ella durante todos esos meses hasta llegar a culmino su embarazo. ¿Cómo pudo ocultar algo tan delicado por tanto tiempo y de esa manera? Era simplemente grotesco y difícil de creer y digerir para cualquiera. La amiga casi se cae de la silla cuando oyó lo que Sandy dijo después de que Félix le increpara la pregunta y de no haber sido por el señor Kyle hubiera terminado en el piso. Y no solo ella. Félix vivía algo similar. No era una confesión cualquiera, solo una terrible noticia más para ellos y más para Félix. Sandy dijo que el padre de su hijo no era ningún hombre y continuó diciéndoles que el día que aquello sucedió se le ocurrió decir mientras el ente seguía presente que estaba dispuesta a dar su vida en lugar del pequeño. Ella, después de todo, era la culpable de lo sucedido en gran medida, que daría lo que fuera por remediar tanto dolor e injusticia para el bebé de Félix y su esposa. E incluso se le ocurrió decir que si ella tuviera un hijo, se lo llevara. Pero el hijo de Félix no. Pero ya todos sabían lo que había pasado aquella noche. El niño fue hecho cenizas por el ente malvado. Entre todo lo demás, pero ahí no terminaría todo. Pasando una semana, Sandy les dijo, empezó a tener ciertos sueños o pesadillas. No sabía cómo describirlos. Eran cosas raras y de cierta manera grotescas. En estos sueños habían unas criaturas pequeñas de color gris verdoso. Al menos así ella los veía, con una piel semejante a la de una víbora y dientes como los de un tiburón. Varias filas que la tocaban mientras se burlaban de ella. Sentía los tocamientos de estos seres. Sus manos tenían unas uñas largas y eran pegajosas al tacto. Sentía que le dejaban en su piel una viscosidad que le causaba náuseas, junto a un olor nauseabundo. Esto se repitió en varias ocasiones, a lo que ella lo atribuía a que era por los acontecimientos vividos, hasta que no solo fueron sueños. Empezó a escuchar ruidos en el día. Por las noches ya no dormía bien por el miedo a sentir o soñar con esas criaturas horribles.
hasta que una noche tuvo lo que ella describió como un sueño vívido. En él vio una imagen diferente a las de las criaturas que siempre la tocaban. Esta vez pudo ver a un ser semejante al ente vaporoso que estaba en la cuna del hijo de Félix. Le habló diciéndole que ese día la escuchó y ahora venía como en aquel tiempo a cobrarse la promesa que ella le hizo. Sandy les dijo que tenía miedo, pero era como si algo la detuviera y le impedía moverse o gritar por lo menos. Las criaturas horrendas se acercaron a ella para tomarla por los pies y manos. Y mientras sentía esto de nuevo, ese aroma horrible que se le metía a sus fosas nasales, casi asfixiándola. Les narraba los hechos y no podían dejar de escurrirle lágrimas por sus mejillas. Y aunque les daba escalofríos escuchar lo que Sandy le estaba contando y teniéndola frente a ellos, parecía que estaban escuchando la narración de una película de terror. Pero no, era una cruel realidad, la continuación de un trágico episodio en sus vidas. Sintió que las criaturas la aprisionaban a la cama y sus manos las sentía calientes, lo contrario de las veces anteriores que las sentía muy frías. Y sentía también que le ardía. Los seres diabólicos se burlaban de ella, no solo con sonoras carcajadas. Estas estaban acompañadas de lengüetazos en sus mejillas que le llenaban de una baba repulsiva y maloliente. Todo de manera lasciva y vulgar. El ser vaporoso se le iba acercando. No podía ver más que una bruma con forma humanoide, y lo último que recordaba de ese momento es que lo sentía muy real, tanto que sintió un peso caer en ella, mismo que hizo que casi se le fuera el aire, y terminó perdiendo el conocimiento de tal manera que no supo más. Hasta que despertó sudando frío y con el cuerpo tembloroso, dándose cuenta que no había sido solo un sueño, ya que habían pasado 2 días, y además su habitación estaba llena de ese aroma pestilente. Le costó trabajo levantarse de la cama. Tenía miedo, tenía mucho dolor de cuerpo y náuseas. Como pudo, le seguía comentando Sandy. Caminó hasta su baño y no pudo soportar más el estómago y lo descargó por completo. Lo único que salió de su estómago fue un líquido espeso maloliente de color amarillo. Regresó a su cama y de ahí no se movió en todo el día. No tenía apetito, solo se sentía muy agotada. No quiso hablarle a su amiga por unos días, hasta una semana más tarde, ya estando recuperada, la cual le dijo que Félix ya se había marchado de la ciudad. Félix, cuando escuchó esto, miró a su amiga y ella solo bajó la cara en señal de pena por haber sido ella la que le dijo que ya no se encontraba más ahí. Sandy hizo una pausa para tomar un poco de agua. Tenía la boca seca de solo recordar. Los sueños se calmaron por los días siguientes, lo que le dio tranquilidad a Sandy. Se iba recuperando, pero todo estaba cambiando. Aún estaba algo terrible por venir. Se empezó a sentir rara. Lo atribuía a su estado anterior, hasta que cambios en su cuerpo comenzaron a hacerse presentes. Y no quería pensar en cuál sería el resultado de esto. Hasta que un día que salió de compras y mientras elegía unos productos, una señora se le acercó y le dijo que tenía que alimentarse bien, que estaba haciendo buenas elecciones, que una mujer en su estado tenía que alimentarse bien. Le sonrió y se despidió dejándola ahí parada, pensando en qué estado se encontraba ella. ¿A qué se refería la señora? Cierto es que le daban vueltas en la cabeza las ideas que ella se hacía, sobre todo porque sabía aún que ella jamás lo había tenido y eran los síntomas de un embarazo. No podía estar embarazada, no tenía pareja y era completamente imposible.
Eso creyó por un tiempo y se negaba esto a sí misma. No lo podía aceptar. Se negaba a ir al médico hasta que una mañana todo cambió.